Y bueno, empezar diciéndole feliz día, ¿no? Ay, Sí, sí, bueno, sí. gracias igualmente. El festivo, la fecha festiva, digo, por acá viene entrando Patti y Samantha, Juan Carlos también. Es el 20 de mayo para nosotros aquí en México, esa es la fecha exacta. Pero bueno, no tuvimos oportunidad de celebrarlo exactamente ese día, pero es en conmemoración de ese día, sí. Pues de nosotros, de nuestra labor, de los psicólogos. Yo le decía por ahí a varios colegas psiquiatras justo, pues deberíamos de juntar nuestro festejo para seguir rompiendo estigma y discriminación, ¿no? O sea, ya como que empiezan a romantizar la labor del psicólogo, pero todavía la del psiquiatra carga con una losa bastante pesada todavía, ¿no? Entonces, no sé, como que me dio ese sentir, ¿no? De cómo fortalecer la sinergia que llevamos entre psiquiatría y psicología. Sí, Pues ya, me parece interesante el planteamiento. Eh, Me parece que por ahí se desconoce de que hay una raíz común y que simplemente, eh, a mi parecer, se ha dividido más por razones didácticas por un lado y políticas por otro, que, que porque realmente no tratemos sobre lo mismo. Me parece que si se revisara un poquito la historia, fácilmente podemos caer en la cuenta de que es así. sí, 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 totalmente de acuerdo, así es. Pues hasta el psicoanálisis, ¿no? Se basa en la biología primero que nada. Bueno, yo creo que ya estamos en tiempos, bueno, 8:02. Vamos a aprovechar el tiempo, tenemos una hora aproximada, entonces vamos a sacarle jugo lo más que podamos. Voy a leer un poquito el currículum del doctor Esteban y también Geno lo va a presentar porque, bueno, tiene más profundidad en conocerlo ella que nosotros. Y bueno, ya de ahí vamos dando paso a la presentación del doctor y vamos a dar un lapso de 5 o 10 minutitos, vamos viendo cómo se nos dan los tiempos, pero de preguntas y respuestas al final. Entonces vamos Al a final. aguantar o apuntar ahí nuestras preguntas y al final las vamos planteando. Chelo, Bien, ¿quieres que lo presente? Porque tengo una adelante. presentación más general de Esteban. Bueno, tengo el gusto de hoy presentarles a un profesional que admiro mucho, médico psiquiatra, egresado de la Universidad de Córdoba. Eh, Cuenta con un posgrado en psicoterapia gestáltica y es especialista en psicoanálisis. Actualmente se desempeña como psiquiatra de planta y coordinador en la parte docente del Instituto de Alcoholismo y Drogadicción de la provincia de Córdoba, nada más y nada menos, y también en su práctica clínica privada en varios puntos de la ciudad, como también el Sanatorio Morra, que es muy prestigioso a nivel provincial y nacional. Así que bueno, para mí es un honor, espero que lo disfruten. Bueno, muchas gracias, Geno. Eh, bueno, mi nombre es Esteban y voy a empezar diciendo que mi nombre es Esteban porque cuando hablamos de suicidio, hablamos de personas que tienen un nombre y que tienen una historia. Y las historias suelen empezar, por lo menos desde el psicoanálisis, ni más ni menos que con el nombre. Hay pocas cosas que nos determinan tanto como el nombre. Es una piedra angular para el psicoanálisis porque es la forma en la que nosotros nos llamamos, pero en la que los otros también nos llaman. Es decir, es lo que nos va a determinar. Vendría a ser como un punto de partida de nuestra historia. ¿Por qué digo un punto de partida? Porque lo que nos convoca hoy tiene que ver con la posibilidad del punto final. Y hablo de posibilidad, no de certeza. Porque el suicidio, en primera instancia, vale decir, es una posibilidad. Y entonces a mí me surge la primera pregunta. Y la primera pregunta me parece que es, ¿por qué no suicidarnos?
¿por qué no suicidar? ¿Qué impide que nos suicidemos? Porque es muy fácil, en términos de praxis, suicidarse. Hay 1000 formas, no hace falta que las describa. Pero el tema que creo que nos debe competir es por qué no hacerlo. Cuando me puse a pensar sobre qué es lo que iba a hablar y sobre el título, que tiene que ver con la psicopatología del suicidio, en donde en mi caso es pensarla desde una posición psicoanalítica, yo me puse a pensar en lo primero, en lo de la psicopatología. Y cómo explicar cómo un sujeto puede llegar a suicidarse. O cómo nosotros podemos, desde el psicoanálisis, dar una explicación acerca de cómo un sujeto puede suicidarse. Pero para eso, yo me voy a tomar el atrevimiento de leer un pequeño fragmento de un monólogo que es conocido por todos como Empieza, pero que nos da la respuesta primera a por qué no nos suicidamos. Y luego voy a hacer un desarrollo teórico de lo que plantea Freud, pero quiero empezar por esto. Este es un monólogo que hace Hamlet y que es el que todos conocen, que empieza con ser o no ser. Esa es la pregunta o esa es la cuestión. Pero encontré una traducción que me parece que es más certera. Y la traducción esta, a nuestro castellano, porque el to be or not to be se puede traducir como ser o no ser, pero también como estar o no estar. Esa es la cuestión, o la pregunta. Y la pregunta que hace luego es la que sigue. ¿Qué es más elevado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna? ¿O tomar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndole frente acabar con ellas? Morir, dormir nomás. Y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los 1000 naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. He aquí un término devotamente apetecible. Morir. Dormir, dormir, tal vez soñar. Sí, ahí está el obstáculo. Porque es forzoso que nos detenga el considerar qué sueños pueden devenir en aquel sueño de la muerte, cuando nos hayamos librado del torbellino de la vida. He aquí la reflexión que da existencia tan larga al infortunio. Porque ¿quién aguantaría los ultrajes y desdenes del mundo, la injuria del opresor, la afrenta del soberbio, las congojas del amor desairado, las tardanzas de la justicia, las insolencias del poder y las vejaciones que el paciente mérito recibe del hombre indigno, cuando uno mismo podría procurar su reposo con un simple estilete? ¿Quién querría llevar tan duras cargas, gemir y sudar bajo el peso de una vida afanosa, si no fuera por el temor de un algo, después de la muerte? Esa región cuyos confines no vuelve a traspasar viajero alguno, temor que confunde nuestra voluntad y nos impulsa a soportar aquellos males que nos afligen antes que lanzarnos a otros que desconocemos. Así, la conciencia de todos nosotros hace unos cobardes. Y así los primitivos matices de la resolución desmayan
bajo los pálidos toques del pensamiento, y las empresas mayores, alientos e impotencia, por esa consideración tuercen su curso y dejan de tener nombre de acción. Creo que Shakespeare acá es bastante claro cuando plantea por qué no nos suicidamos. Y hace mención a algo que luego podríamos decir Thomas Freud, la conciencia. Lo que nos impide suicidarnos, en definitiva, es la conciencia. Pero no la conciencia toda. Una parte del yo que se estructura como conciencia moral. Así lo llama Freud en la primera tópica. Y paradójicamente, es esa misma conciencia moral la que nos lleva a suicidarnos. Entrando en un terreno más técnico, yo voy a partir de un texto de Freud que se llama Duelo y Melancolía, escrito en el año 1915, publicado en 1917. En ese texto, Freud hace un repaso de lo que es el duelo y la melancolía y lo que tienen en común y en qué se diferencian. Freud dice que básicamente la melancolía es como una exacerbación del duelo en donde tiene una serie de elementos en común que tiene que ver principalmente con la inhibición completa de todas las funciones, con la pérdida de la capacidad de amar, que tiene que ver con la cesación del interés por el mundo, que tiene que ver con un estado profundo y doloroso. Y hasta ahí ambas cosas son iguales, pero luego hace una distinción y dice, a diferencia del duelo, la melancolía, hay una disminución del amor propio. Se hace pequeño y se empobrece el yo. Y eso luego se va a traducir en una serie de reproches, dice, y de acusaciones, y que incluso va a llegar al punto de entrar en una zona de espera de castigo. Y aquí los argumentos, porque decirlo es muy sencillo, pero interesante es la explicación que propone. En el duelo dice, bueno, ¿qué es el duelo? ¿O cuándo se produce el duelo? El duelo se produce cuando, frente a una pérdida de un objeto amoroso, dice Freud, el ser reacciona intentando con todas sus fuerzas conservar lo perdido. Luego, cuando empieza a adentrarse en la teoría, empieza a ver de que ese objeto no necesariamente tiene que ser un objeto real, sino que también puede ser un objeto ideal. Y cuando hablamos de objeto ideal, nos estamos refiriendo a algo que fue incorporado en una primera instancia, ¿no? En una instancia que se llama identificación, y que en esa identificación se incorpora y empieza a formar parte del yo. Freud dice que nosotros vamos a ir formando nuestro yo a lo largo de una serie de procesos. Uno de esos primeros procesos es la identificación, que en la identificación uno, en los primeros vínculos que va teniendo con el mundo externo, se va como reconociendo y construyendo en un mismo acto a través de esos objetos. Y esos objetos empiezan a formar los que se llaman los representantes representativos,
suena medio raro, pero así lo llamaba Freud, y empiezan a formar la matriz del psiquismo, que luego se va estructurando a través de un proceso de narcisización primaria y secundaria, y se va delimitando el yo con sus funciones. No me quiero alargar mucho en eso porque es complicado, sobre todo cuando no se ha tenido una lectura profunda, pero sí decir que el yo se va a construir a través de, dicho mal, reflejos. Reflejo es como si uno, se me ocurre este ejemplo, es como si uno entrara en los parques de diversiones como cuando somos chicos, al laberinto de los espejos, y a través de cada uno de esos reflejos con diferentes ángulos, con sus deformaciones, se empieza a reconocer. Imaginemos que no nos vimos nunca por primera vez. Nos encontramos ahí, con múltiples formas, ¿no? Con múltiples dimensiones, con múltiples... De esa forma se empieza a armar el yo. Esos reflejos es lo que nos ofrece el mundo exterior a nosotros. Por eso empecé diciendo, mi nombre es Esteban. El primer reflejo es cómo te llaman. Es lo que te devuelven, es lo que te dicen que vos sos, es lo que te cuentan que vos sos. Y es a través de ese discurso cómo nos vamos identificando con lo que nos dicen, con cómo nos llaman, con el tono de la voz, con el aroma de los otros cuerpos. Esos objetos nosotros los podemos tener como reales, pero luego en la transcripción que se va a producir en nuestro psiquismo, ese representante representativo, luego puede formar parte del ideal. Y el ideal, en este caso, viene a responder a eso que me dijeron que tengo que ser. En la conciencia moral va a estar dada una serie de prohibiciones, no deberás esto, no deberás lo otro, pero también por una serie de prescripciones. Esto deberás hacer de este modo, de esta forma, así serás. De este modo deberás comportarte. En esa enorme complejidad se van armando objetos ideales. Para hacerlo más sencillo, supongamos que tenemos un ídolo o alguien de quien somos fans. Ese es un objeto ideal. Es decir, volviendo los pasos atrás, el duelo se va a producir, dice Freud, frente a la pérdida de un objeto de amor. Ese objeto de amor puede ser real, una pareja, una madre, el hermano, un hijo, un amigo. Cosas que no tienen que ver con personas, pero que también son objetos. Un trabajo, una posición social, un rol dentro de una familia, de sociedad, pero también nombra otras cosas que tienen que ver con el ideal. El que yo creí que era, o el que yo creí que el otro era. Es decir, este que yo pensé que era así, me defrauda, ya no es así. Entonces, ese quien yo creía que era, ya no existe más. En ese punto, no existe más, es que esté muerto. Y ahora hay otro, a quien puedo admirar o no, de quien puedo ser fan o no. Pero el que estaba antes ya no existe. Ahí el objeto se ha perdido, dice Freud. Y dice, bueno, en el duelo, claramente, el sujeto sabe qué perdió o a quién perdió. Perdió la madre, el padre, el amigo, el hijo, la novia, la esposa, el trabajo, la plata, el rol social, o el ídolo ya no es el ídolo, se decepcionó con la Suprema Corte, con el presidente, con quien sea.
Pero dice, la melancolía no es tan clara, porque uno cuando ve el melancólico no sabe qué perdió. Le pregunta al melancólico, el melancólico no sabe decir. De hecho, el melancólico mira sin mirar, es como si mirara hacia adentro, porque está en una suerte de desconexión con el mundo. Y entonces es difícil identificar qué se perdió. Y esto es algo esencial, porque nos adentra a la idea de inconsciente. Es decir, eso que se ha perdido no está asequible a la conciencia, no es nombrable, no es pronunciable. Podremos ensayar una serie de hipótesis, pero esas hipótesis no necesariamente nos van a conducir. Y si nos condujeran a algo, la magnitud del evento que se produce en el sujeto no es coherente o no es coherente con lo que supuestamente se ha perdido, lo cual da cuenta de que no puede ser sencillamente eso. Es decir, uno puede entrar en un estado de melancolía por perder a la madre, el padre, pero no es normal, es patológico. De hecho, Freud dice, al duelo no le decimos patológico simplemente porque le podemos dar una explicación. A la melancolía no alcanza. Se murió el amor de mi vida, sí, bárbaro. Y empieza a hacer este desarrollo. Y Freud dice, cuando uno toma un objeto, ese objeto erótico, uno lo libidiniza, es decir, lo caracteriza. Su energía yoica, como tentáculos de un pulpo, va hacia el objeto y lo toma para sí, ¿no? Luego, por el acontecimiento que fuere, que va a hacer que ese objeto muera, dice, la lógica sería que uno soltara el objeto, replegara la energía, intentara sustituir al objeto y llevar esa energía hacia otro lugar y reemplazarlo. Sin embargo, uno ve en un duelo y no pasa de un día para otro, no es inmediato, lleva mucho tiempo. Entonces dice Freud, bueno, evidentemente en términos económicos eso no es posible, no es posible que yo retraiga la catexis, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué no? Y vuelve sobre la explicación que dábamos antes. Bueno, evidentemente, porque si ese objeto yo lo he libidinizado, posiblemente parte de la energía que he puesto esté influida, por decirlo de algún modo, por un proceso de identificación. Y entonces ese objeto en parte es incorporado y no es tan simple soltarlo porque ya forma parte de mí. De hecho, hemos escuchado en múltiples oportunidades a los pacientes, cuando se les muere un familiar o un ser muy querido, decir que sienten que se han muerto con el otro. Que hay una parte de mí que se ha muerto. Hace poco una paciente que había muerto su marido, de modo muy claro decía, él era todo para mí, él era mi vida. Él se murió, yo ya no sé qué hacer. Su vida pierde sentido. Su vida pierde sentido porque el otro era su todo. El otro muere, se queda aparentemente sin nada. Sin embargo, está viva, ¿no? Entonces, ese nada es un nada aparente. Es un juego de la conciencia. Y la conciencia la engaña diciéndole que está muerta. Pese a todo, ella habla
habla conmigo, me cuenta qué le pasa, sabe que está viva. Bien, eso nos da una pista de qué es lo que sucede, volviendo al título, en la psicopatología del suicidio. ¿Qué es lo que tiene que suceder como condición sine qua non para que alguien se suicide? No lo voy a decir, voy a poner un poco de misterio por el momento, porque es un mecanismo que todos conocemos, pero que es fundamental. Entonces, frente a esto de que se ha identificado con el objeto, cuando Freud explica que cuando el sujeto logra retraer la energía y vuelve sobre el yo, y se retrae, vuelve sus pasos hacia las etapas del narcisismo, pero se trae consigo el objeto, ese objeto que va a modificarlo para siempre. Y de ahí que viene una frase que es bastante famosa de Freud que dice que la sombra del objeto cae sobre el yo. Y cuando dice que la sombra del objeto cae sobre el yo, significa que ese objeto que es incorporado entra al yo, lo transforma, forma parte de él, y ahora el yo ya no es el mismo. Y si el yo abandona el objeto, se abandona a sí mismo, porque es parte de él. ¿Qué es lo que dijo la señora? Se murió mi marido, no tengo más vida. Una parte de mí se murió con él. Y uno se pregunta, bueno, Freud nos decía que luego aparece una serie de reproches, aparecen una serie de cuestionamientos. ¿Y cómo aparece eso? ¿Y cómo puede llegar? Bueno, porque hay una parte del yo, que es la conciencia moral, que es la que está encargada de emitir los juicios, que va a tomar al yo como un objeto. De hecho, se va a dirigir a ese objeto incorporado como una cosa, como la cosa que es. Solo que indistinguible del yo, porque ahora son todo una sola cosa, va a emitir su juicio completo sobre el yo. Y entonces todos los reproches que eran para ese objeto abandonado vuelven sobre el yo, vía identificación de ese objeto ya incorporado. Entonces, ¿cuál es el resultado? El yo se ha perdido, ¿sí? Y luego se produce esta disociación entre la actividad crítica del yo y ese yo modificado. Y entonces la conciencia crítica le puede decir lo que quiera y como quiera a este yo, porque disociado lo puede tratar como una cosa. Porque claramente, en términos instintivos, todo nos lleva a permanecer vivos y utilizar todos los mecanismos de autoconservación y de autocuidado, salvo que yo pueda ejercer toda mi hostilidad, ¿no? Todo mi sadismo sobre esto que es un objeto externo. Ahora, si el objeto externo se tornó interno, eso mediante repliegue, así como vuelve la catexis, vuelve la hostilidad. Es decir, que el sine qua non para que se pueda producir el suicidio es la disociación. Y en ese punto vamos a decir de que en realidad todo suicidio en realidad no es más que un homicidio del objeto. De ese objeto, o por lo menos un intento de homicidio, de ese objeto externo que uno intenta aniquilar frente al abandono, frente a esto mismo que nos decía
Shakespeare, ¿no? Cuando decía, ¿quién aguantaría los ultrajes y desdenes del mundo, la injuria del opresor, la afrenta del soberbio, las congojas del amor desairado? Entonces, cuando hablamos de psicopatología del suicidio, tenemos que hablar de que en potencia lo que está haciendo es un homicidio vuelto sobre uno mismo. Y lo que va a permitir que vuelva sobre uno mismo es puntualmente que se haya producido una identificación con el objeto. Es decir, que el suicidio no se va a producir en cualquier circunstancia, sino que se va a producir en determinadas circunstancias y la circunstancia va a estar dada, por lo menos en términos técnicos y teóricos, porque primero se haya producido esa pérdida de objeto, pero que ese objeto no sea un objeto cualquiera, sino que sea un objeto que, por vía de la identificación, haya sido incorporado del yo, forme parte del yo y por lo tanto del ideal del yo, ya transformado en ideal del yo, es decir, esta prescripción de lo que debe ser, pero también por vía de las prohibiciones, es decir, de la conciencia moral. Que luego en la segunda tópica Freud va a llamar super yo. Cuando pensamos en la psicopatología del suicidio, en un segundo turno, me parece que lo que nos compete es hablar de la psicopatología del cuadro en el cual se configura el suicidio. Y cuando digo esto, digo, quien se suicida lo hacen en ciertas circunstancias de su vida y posiblemente frente a la presencia de un cuadro psicopatológico. No es lo mismo que se suicide un depresivo, un melancólico, un paciente que tiene un trastorno bipolar de la personalidad, un trastorno borderline de la personalidad, un paciente que tiene una esquizofrenia, un obsesivo,